Hola, soy Santi López Iñazú, de nuevo ayudando y contribuyendo al equipo de Henry a tratar de ayudarlos en su carrera de Full Stack Software Developer. Hoy vamos a estar hablando de qué es lo que hace un software developer en su día a día. Hoy en el canal de YouTube de Soy Henry les voy a estar hablando de qué es lo que hace un programador en su día a día, ya sea Junior, Intermediate o Senior. ¿De dónde saqué toda esta información? De miles de entrevistas que le he hecho a distintos software developers y al mismo tiempo de cientos de conversaciones que he tenido con Software Development Managers o Head of Engineering o CTOs a la hora de hablar con ellos y entender los requerimientos de qué es lo que necesitan que hagan sus desarrolladores en sus equipos en el día a día. Primero voy a tratar de explicar qué es lo que hace un desarrollador desde lo más simple. Entonces, desde lo más simple, hay un problema para resolver. Hay algo que uno quiere lograr y se va a utilizar la tecnología para solucionar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hace un desarrollador? Un desarrollador escribe líneas de código para resolver ese tipo de problema, que luego van a ser parte de un sistema de información o de una aplicación, ya sea móvil, o ya sea una aplicación web, o ya sea una aplicación desktop. Entonces, en muy pocas palabras, un programador desarrolla a través de escribir líneas de código. Entonces, ¿escribir líneas de código es lo único que hace un programador? No, es lo fundacional de qué es lo que hace. Pero para poder escribir esas líneas de código y para poder desarrollar ese sistema, esa aplicación móvil, de escritorio o web, lo que tiene que hacer es primero entender qué es el problema que se está tratando de resolver. Entender cuál es la finalidad de eso que se está buscando hacer. Para eso hay una necesidad de tener mucha comunicación para poder hablar con las distintas personas que forman parte de esa compañía o de ese equipo para entender qué es lo que hay que lograr. Entonces, además de escribir líneas de código en un lenguaje de programación específico, lo que se hace es tener muchas conversaciones y muchas charlas con las personas que tienen esa idea o tienen esa necesidad para entender qué es lo que hay que hacer y cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque a las computadoras le tenés que decir blanco o negro, lo que se le llama binario, ceros y unos. Simplemente se le puede decir una orden por vez. Entonces es muy importante entender qué es lo que se requiere lograr. Y esa es una de las cosas más importantes en programación. Ya sabes que un programador en su día a día escribe líneas de código y habla con distintas personas dentro de un equipo para entender qué es lo que hay que hacer de la mejor forma posible. Ahora, ¿cómo vos podés agregar valor como un desarrollador de software desde el día 1 cuando estás recién graduado del bootcamp de Henry? Hay 10 cosas que podés hacer que las voy a nombrar muy por arriba y en todo caso en otra oportunidad, si les parece interesante, puedo hablar de esto más en profundidad. El punto número 1 es que, de nuevo, tenés que poder entender cuál es el requerimiento, qué es lo que hay que hacer. El punto número 2 es que puedas leer la documentación de qué es lo que hay que hacer y al mismo tiempo puedas ir a encontrar soluciones en herramientas como Google o Stack Overflow. El punto número 3 es poder ser proactivo a la hora de pedir ayuda. Si hay algo que te está trabando, poder ir a buscar ayuda, siempre tratando de ir con una solución o tratando de contarle a la otra persona es cómo trataste de resolver ese problema. Punto número 4 es entender cuáles son las herramientas básicas y entender cómo funcionan para poder lograr estas cosas, como por ejemplo Git, que en el curso de Bootcamp utilizan GitHub. Punto número 5 es saber las cosas básicas del lenguaje que vos estás utilizando. De nuevo, en Bootcamp Henry lo que se usa es JavaScript. Bueno, entender cuáles son las cosas básicas. Algo que es muy importante es tener humildad y estar muy abierto al feedback, a entender por qué uno se puede haber equivocado o a entender por qué hay otras formas de hacer las cosas que quizás son mejor de la forma que vos lo estabas pensando hacer. Hay otro punto que acá menciono, es entender cuáles son las mejores prácticas de la industria, pero también cuáles son las mejores prácticas de la compañía en la que vas a estar. Desde el día 1 tratar de entender cómo se hacen las cosas en la empresa donde empezaste a trabajar. El punto número 8 es hacer testing, asegurarte básicamente de que lo que estás haciendo funciona y más vale enterarte que algo no funciona al principio y no al final. Al final, lo que hace un programador en su día a día todo el tiempo es leer código. ¿Para qué?
para entender qué es lo que está pasando en ese sistema. Y por último, es importante ser curioso, estar tratando de entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo, por qué se está utilizando la herramienta que se está utilizando y un montón de estas otras cosas que es importante entender. Entonces, sean curiosos. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo capítulo.